Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Un nuevo invento empezó a transformar silenciosamente el mundo durante la segunda mitad del siglo VIII a.C. Una revolución apacible que acabaría transformando la memoria, el lenguaje, el acto creador, la manera de organizar el pensamiento, nuestra relación con la autoridad, con el saber y con el pasado. Los cambios fueron lentos pero extraordinarios. Después del alfabeto, nada volvió a ser igual. Bienvenidas, bienvenidos a Letras Militantes. Vamos a retomar en esta emisión del programa un texto que ya habíamos presentado de una fabulosa escritora, Irene Vallejo, una escritora española, filóloga, que pues nos ha entregado esta enorme historia de la literatura a través de su texto El infinito en un junco, un texto que además pues ya tiene una versión gráfica, una adaptación gráfica que pues ilustra varios de los pasajes que ella nos va narrando en su libro, de cómo fue, en algunos casos con el conocimiento y con la documentación, el haberse documentado de manera detallada cómo ocurrieron algunas cosas, pero en otros teorizando, especulando de cómo pudo haber pasado estas transiciones del uso del lenguaje hasta llegar a los libros y a la creación de las bibliotecas. Es un texto excelente. Quien tenga la ocasión de acudir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pues podrá tener la oportunidad de encontrarse a esta gran autora, Irene Vallejo, que pues ha hecho honor a su profesión de filóloga, de estudiar la historia de estas letras, de los textos, de la literatura y cómo se han ido desarrollando. Entonces, me pareció importante retomar el texto, ya que en esta parte que vamos a leer en esta emisión de Letras Militantes, tiene que ver justamente con esa transición de lo oral a lo escrito. Entonces, bueno, como ella acostumbra a transportarnos, llevarnos a esos lugares, a esos momentos históricos en donde la humanidad, pues de manera cotidiana, va generando un cambio que va a revolucionar la historia futura de la propia humanidad. Vamos pues a continuar con la lectura de El infinito en un junco. Los primeros lectores y los primeros escritores eran pioneros. El mundo de la oralidad se resistía a desaparecer, ni siquiera hoy se ha extinguido del todo. Y la palabra escrita sufrió al principio cierto estigma. Muchos griegos preferían que las palabras cantasen. Las innovaciones no les gustaban demasiado, refunfuñaban y gruñían cuando las tenían delante. A diferencia de nosotros, los habitantes del mundo antiguo creían que lo nuevo tendía a provocar más degeneración que progreso. Algo de esa reticencia ha perdurado en el tiempo. Todos los grandes avances, la escritura, la imprenta, Internet, han tenido que enfrentarse a detractores apocalípticos. Seguro que algunos cascarrabias acusaron a la rueda de ser un instrumento decadente y hasta su muerte prefirieron acarrear menires sobre la espalda. Sin embargo, era difícil resistirse a la promesa del nuevo invento. Toda sociedad aspira a perdurar y ser recordada. El acto de escribir alargaba la vida de la memoria, impedía que el pasado se disolviera para siempre. En los primeros tiempos, los poemas aún nacían y viajaban por cauces orales, pero algunos bardos aprendieron el trazado de las letras y empezaron a transcribirlos en hojas de papiro, o los dictaron como pasaporte hacia el futuro. Quizá entonces algunos empezaron a tomar conciencia de las inesperadas implicaciones de aquella osadía. Escribir los poemas significaba inmovilizar el texto, fijarlo para siempre. En los libros las palabras cristalizan. Había que elegir una sola versión de los cantos, lo más bella posible, para que sobreviviera a las demás. Hasta aquel momento, el canto era un organismo vivo que crecía y cambiaba, pero la escritura lo iba a petrificar. Optar por una versión del relato significaba sacrificar todas las demás, y al mismo tiempo, salvarlo de la destrucción y el olvido. Gracias a este acto audaz, casi temerario, han llegado hasta nosotros dos obras memorables
que han conformado nuestra visión del mundo. Los 15.000 versos de la Ilíada y los 12.000 versos de la Odisea, que ahora leemos como si fueran dos novelas, son un territorio fronterizo entre la oralidad y el Nuevo Mundo. Un poeta seguramente educado en la fluidez de las recitaciones, pero en contacto con la escritura, enhebró varios cantos tradicionales en el hilo de una trama coherente. ¿Fue Homero ese personaje en el umbral de dos universos? Nunca lo sabremos. Cada investigador imagina su propio Homero, un bardo analfabeto de tiempos remotos, el responsable de la versión definitiva de la Ilíada y de la Odisea, un poeta que les dio un último toque, un copista aplicado que firmó el manuscrito con su nombre, o un editor seducido por esa estrafalaria invención de los libros, aire escrito. No deja de fascinarme que un autor tan trascendente para nuestra cultura sea solo un fantasma. Y eso es lo impresionante del tema, ¿no? Cuando hablamos de Homero, pues muchas veces damos por sentado que es un personaje histórico, como un Aristóteles, pues que se le ubica en un espacio y en un lugar en el tiempo, pero en realidad no hay evidencia de su existencia como tal, bueno, como aquí lo menciona Irene Vallejo, pues se le atribuye a diferentes fuentes la creación de estas dos obras fundamentales de la cultura occidental. Hay que ser también muy claros en ese tema. Es la literatura que, pues, en la que se fundamenta la cultura occidental, que pues nace de la cultura griega, la cultura griega clásica. Con la escasa información disponible es imposible aclarar el misterio. La sombra de Homero desaparece en tierras de penumbra, y eso vuelve todavía más fascinantes a la Ilíada y la Odisea. Son documentos excepcionales que nos permiten acercarnos al tiempo de los relatos alados y de las palabras perdidas. Tú, que lees este libro, has vivido durante algunos años en un mundo oral, desde tus balbuceos con lengua de trapo hasta que aprendiste a leer. Las palabras solo existían en la voz. Encontrabas por todas partes los dibujos mudos de las letras, pero no significaban nada para ti. Los adultos que controlaban el mundo, ellos sí, leían y escribían. Tú no entendías bien qué era eso, ni te importaba demasiado, porque te bastaba hablar. Los primeros relatos de tu vida entraron por las caracolas de tus orejas. Tus ojos aún no sabían escuchar. Luego llegó el colegio, los palitos, los redondeles, las letras, las sílabas. En ti se ha cumplido en pequeña escala, el mismo tránsito que hizo la humanidad, desde la oralidad a la escritura. Mi madre me leía libros todas las noches, sentada en la orilla de mi cama. Ella era la rápsoda, yo su público fascinado. El lugar, la hora, los gestos y los silencios eran siempre los mismos. Nuestra íntima liturgia. Mientras sus ojos buscaban el lugar donde había abandonado la lectura y luego retrocedían unas frases atrás para recuperar el hilo de la historia, la suave brisa del relato se llevaba todas las preocupaciones del día y los miedos intuidos de la noche. Aquel tiempo de lectura me parecía un paraíso pequeño y provisional. Después he aprendido que todos los paraísos son así, humildes y transitorios. Su voz. Yo escuchaba su voz y los sonidos del cuento que ella me ayudaba a oír con la imaginación. El chapoteo del agua contra el casco de un barco, el crujido suave de la nieve, el choque de dos espadas, el silbido de una flecha, pasos misteriosos, aullidos de lobo, cuchicheos detrás de una puerta. Nos sentíamos muy unidas, mi madre y yo, juntas en dos lugares a la vez, más juntas que nunca, pero escindidas en dos dimensiones paralelas, dentro y fuera, con un reloj que hacía tic-tac en el dormitorio durante media hora y años enteros transcurriendo en la historia, solas y al mismo tiempo rodeadas de mucha gente, amigas y espías de los personajes. En esos años fui perdiendo los dientes de leche uno a uno. Mi gesto favorito mientras ella me contaba cuentos era menear un diente tembloroso con el dedo, sentirlo desprenderse de sus raíces, bailar cada vez más suelto y cuando finalmente se partía, soltando unos hilos salados de sangre, colocármelo en la palma de la mano para mirarlo. La infancia se estaba rompiendo, dejaba huecos en mi cuerpo y añicos blancos por el camino.
y el tiempo de escuchar cuentos acabaría pronto, aunque yo no lo sabía. Y cuando llegábamos a episodios especialmente emocionantes, una persecución, la proximidad del asesino, la inminencia de un descubrimiento, la señal de una traición, mi madre carraspeaba. Fingía un picor de garganta, tosía. Era la señal pactada de la primera interrupción. Ya no puedo leer más. Entonces me tocaba suplicar y desesperarme. No, no lo dejes aquí, sigue un poquito más. Estoy cansada. Por favor, por favor. Interpretábamos la pequeña comedia y luego ella seguía adelante. Yo sabía que me engañaba, claro, pero siempre me asustaba. Al final, una de las interrupciones sería de verdad y ella cerraría el libro, me daría un beso, me dejaría solas en la oscuridad y se entregaría a esa vida secreta que viven los mayores por la noche. Sus noches apasionantes, misteriosas, deseadas. Ese país extranjero y prohibido para los niños. El libro cerrado se quedaría sobre la mesilla, callado y terco, expulsándome de los campamentos del Yukon, o de las orillas del Mississippi, o de la fortaleza de If, de la posada del almirante Benbow, del monte de las ánimas, de la selva de las misiones, del lago de Maracaibo, del barrio de Beniakirk, en Odessa, de Ventimiglia, de la perspectiva Nevsky, de la ínsula Barataria, del antro de Ela la Araña en la frontera de Mordor, del páramo junto a la mansión de los Baskerville, de Nizhny Novgorod, del castigo de Irás y no volverás, del bosque de Sherwood, del siniestro laboratorio de anatomía de Ingolstadt, de la arboleda del barón Cosimo de Hombrosa, del planeta de los Baobabs, de la misteriosa casa de Yvonne de Galais, de la guardia de Fajan, de la isla de Ítaca. Y aunque yo abriese el libro en el lugar oportuno señalado por el marcapáginas, no serviría de nada, pues solo vería líneas llenas de patas de araña que se negarían a decirme una mísera palabra. Sin la voz de mi madre, la magia no se hacía realidad. Leer era un hechizo, sí. Conseguir que hablasen esos extraños insectos negros de los libros, que entonces me parecían enormes hormigueros de papel. El tópico nos lleva a imaginar que las culturas orales son primitivas, rudimentarias y tribales. Si hoy medimos el desarrollo de un país en función del grado de alfabetización de su población, no es extraño que proyectemos a esa etapa prehistórica nuestro concepto de un mundo atrasado y extinto. Sin embargo, sabemos que no fue así, al menos no necesariamente. La cultura inca peruana, por ejemplo, conquistó y gobernó un poderoso imperio, sin apoyo de la escritura, más allá de un sistema de mensajes mediante nudos en cuerdas o quipus. Y fue capaz de crear un arte propio y una arquitectura ciclópea que atrae cada año a masas de turistas hacia las alturas andinas de Cusco y Machu Picchu. Por supuesto, la ausencia de escritura era un inconveniente cultural. Cuanto mayor era la complejidad que alcanzaban las sociedades orales, más constante y angustiosa se volvía para sus habitantes la amenaza del olvido. Necesitaban preservar sus leyes, sus creencias, sus hallazgos, su conocimiento técnico, su identidad. Si no transmitían sus logros, cada generación tendría que volver a empezar fatigosamente desde el principio. Pero solo podían comunicarse a través de un sistema de ecos ligero y fugaz como el aire. En la frágil memoria humana encontraban su única esperanza de permanencia en el tiempo. Por eso, entrenaban la memoria hasta expandir al máximo su capacidad. Eran atletas del recuerdo en lucha con sus propios límites. En su esfuerzo por perpetuarse, los habitantes del mundo oral se dieron cuenta de que el lenguaje rítmico es más fácil de recordar. Y en alas de ese descubrimiento nació la poesía. Al recitar versos, la melodía de las palabras ayuda a repetir el texto sin alterarlo, porque la música se quiebra cuando la secuencia falla. A todos nos hicieron aprender poemas en la escuela y ahora, pasados los años, después de haber olvidado tantas cosas, comprobamos que aún los recordamos con asombrosa nitidez. Y sí, efectivamente, la poesía es más fácil de recordar por la rítmica. Incluso, pues si vemos en este caso al pueblo de Israel, a los
israelitas en el Muro de las Lamentaciones, vemos que lo hacen con un ritmo en particular. E incluso cuando recitan pasajes de la Torah, lo hacen con un ritmo, porque esa es la forma más fácil de memorizar textos. No es casual que en la mitología griega las musas fueran hijas de la diosa Mnemosine, de donde viene la palabra mnemotecnia, la personificación de la memoria como actividad, el recuerdo y la evocación. En aquella época, como en todas las épocas, nadie podía crear sin ser capaz de recordar. A pesar de sus radicales diferencias, si algo tienen en común el bardo oral y el escritor postmoderno, es la forma de entender su obra como versión, nostalgia, traducción y constante reciclaje del pasado. El ritmo no es solo un aliado de la memoria, sino que es también un catalizador de nuestros placeres. La danza, la música y el sexo juegan con la repetición, el compás y las cadencias. También el lenguaje posee infinitas posibilidades rítmicas. La épica griega fluye en hexámetros que crean un peculiar ritmo acústico a través de combinaciones de sílabas largas y breves. El verso hebreo, en cambio, prefiere los ritmos sintácticos. Hay un momento para todo y un tiempo para cada cosa bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado, un tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo para destruir y un tiempo para edificar. Se diría que estas frases del Eclesiastés cantan, y de hecho el músico Peter Seeger compuso una canción inspirada en ellas, Turn, 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 to Everything There Is a Season, que encabezó las listas de éxitos en 1965. En el origen de la poesía, el placer del ritmo se puso al servicio de la continuidad cultural. Ahí es donde están hermanadas todas estas artes, todas estas expresiones artísticas, que pues principalmente o inicialmente son expresiones culturales para dejar huella en nuestra historia como género, ¿no? Como seres humanos. Y bueno, el hecho de hacer esto, de hacer una lectura en voz alta de un texto que así como está, pues es como lo describe Irene Vallejo, un montón de arañitas, a menos que sepamos leer, pero que bueno, no tiene vida hasta que nosotros lo leemos en silencio, que también ya una parte del libro habla de esa parte, de cómo hubo una transición de la lectura en voz alta a la lectura pues mental. Y pues la idea de Letras Militantes es justamente transmitir por la vía oral este conocimiento, estas ideas, esta belleza de la construcción de las palabras para que esté al alcance de todos nosotros. Porque bueno, sabemos que a veces pues comprar un libro implica también un sacrificio económico fuerte. Los libros no son baratos, bueno, no todos. Afortunadamente ahora ya hay versiones electrónicas que podemos bajar de internet, pero pues poco a poco vamos perdiendo la costumbre de hacer lecturas que vayan más allá de leer la noticia o leer un manual o instrucciones, sino leer por placer, desarrollar ese gusto por la lectura y hacer de la lectura en voz alta también un ejercicio de ritmo, de expresividad, de énfasis, como lo hacían los antiguos poetas, que relataban sus historias que no estaban escritas, se las sabían de memoria, pero que con los énfasis y con la interpretación que le daba el propio poeta, pues le daba también un universo a descubrir al público que le escuchaba. Junto a la música lingüística descubrieron otras estrategias para la conservación del recuerdo. Los poemas orales transmitían sus enseñanzas en acción, en forma de relatos y no de reflexiones. Las frases abstractas son propias del lenguaje escrito. Ningún poeta habría dicho a su público algo tan poco cautivador como las mentiras socavan la confianza. En su lugar, prefería contar la historia del pastor bromista que se divertía alarmando a la gente de la aldea con sus gritos, ¡que viene el lobo! En el tiempo de la oralidad, siempre había alguna aventura en marcha, y los personajes se equivocaban y sufrían en sus pellejos de ficción las consecuencias para que la comunidad aprendiese las lecciones. La experiencia adquiría sentido y se transmitía en forma de relato, leyenda, cuento, fábula, caso, chiste, adivinanza o recuerdo. El mundo quimérico de la oralidad imaginaba historias llenas de vitalidad y movimiento.
en las que los vivos se codeaban con los muertos, los humanos con los dioses y los cuerpos con los fantasmas, y en las que la conexión entre el cielo, la tierra y el infierno permitía un camino de eterno retorno. De hecho, los cuentos tradicionales humanizaban incluso a los animales, a los ríos, a los árboles, a la luna o a la nieve, como si la naturaleza entera desease sumarse a la alegría y al vértigo de la narración. La literatura infantil aún mantiene vivo ese antiguo placer por la acción exuberante y la alegre convivencia entre animales parlantes y niños, como seguramente a algunos les recordará el libro de la selva, ¿no? Este libro de las tierras vírgenes, que es su título original, de Rudyard Kipling, en donde está esta convivencia con los animales y hay esta comunicación entre Mowgli, el humano, con los animales que lo van educando durante su desarrollo. La Ilíada y la Odisea, como los poemas perdidos de aquella época, eran, en palabras de Eric A. Havelock, enciclopedias orales para los griegos que recopilaban su saber popular heredado. Contaban con ritmo enérgico y apasionante el mito de la guerra de Troya, seguido del difícil retorno a casa de los conquistadores griegos. La trama, el dramatismo y la aventura atrapaban la atención del público. Y dentro del relato, camufladas en el rápido río de episodios, se sucedían breves enseñanzas de grupos de versos listos para ser memorizados. Quien escuchaba las recitaciones aprendía nociones de navegación y agricultura, procedimientos para construir barcos o casas, reglas para celebrar una asamblea, tomar una decisión colectiva, armarse para el combate o preparar un entierro. Interiorizaba cómo debe comportarse un guerrero en la batalla, cómo hay que hablarle a un sacerdote, cómo pronunciar un desafío o reparar una ofensa, cómo comportarse en el hogar, qué esperan los dioses de los humanos, qué dictan las leyes, las costumbres y el código de honor. En los versos homéricos no habla un individuo rebelde y bohemio que exprese su originalidad, sino la voz colectiva de la tribu. Y en este punto es importante destacar lo colectivo, porque lógicamente esto se recitaba frente a un público. Entonces era una experiencia colectiva, era una experiencia de comunidad, en donde este conocimiento y estas ideas, además de entretener, iban enseñando y era como el conocimiento iba pasando de una generación a otra, o como las costumbres se iban adecuando, porque ya lo vimos que en este relato oral pues van cambiando constantemente las versiones y se van adecuando a los tiempos que se están viviendo. Entonces, por ello, pues nosotros lo recordamos de niños, el escuchar los cuentos que nos contaban nuestros padres o las reuniones con los primos o con los amigos y contarse historias de miedo, contar lo que había pasado con alguno de ellos, que tenía pues lógicamente su moraleja y el aprendizaje de pues no cometer esos mismos errores. Entonces hablamos ahí de una experiencia colectiva que es como nace esta cuestión de la literatura y cómo va a influir en el desarrollo, en la historia de las sociedades humanas. Entre las enseñanzas heredadas encontramos valiosas dosis de sabiduría antigua, pero también expresiones de ideología opresiva. No hay que olvidar esa parte. También lo malo se aprende de manera colectiva. En el primer canto de la Odisea, Telémaco manda callar a su madre. Penélope, sin contemplaciones. Madre, marcha a tu habitación y cuídate de tu trabajo, el telar y la rueca, y vigila que las esclavas cumplan sus tareas. La palabra debe ser cosa de hombres, de todos, y sobre toda cosa mía, porque yo estoy al mando en este palacio. Al leer hoy este episodio nos sobresalta la aspereza del adolescente que empieza a sentirse hombre y quiere tomar las riendas del hogar, relegando a su madre a las labores de la rueca. Pero el poeta prueba esta precoz afirmación del dominio masculino en boca del joven hijo de Ulises y la propone a su público como ejemplo. Para los griegos, la palabra pertenecía a los hombres, era su prerrogativa. En la Ilíada, el mismísimo dios Zeus riñe a su mujer Hera durante un banquete por intentar sonsacarle sus intenciones y la humilla en público con un grosero "calla la boca", expresado en solemnes hexámetros épicos. Con sus actos y sus palabras, los personajes homéricos ofrecían constantemente modelos de comportamiento en el hogar, donde la cabeza de la familia se erigía en dueño y señor.
que bueno, pues es parte de la expresión cultural de la época y que no solamente es de esa época, incluso todavía hoy, en pleno siglo XXI, como se suele decir, pues tenemos esas experiencias de hombres que buscan manifestar ese poderío y ese dominio sobre la figura de una mujer o de varias mujeres. Más adelante, la Ilíada nos ofrece un ejemplo de clasismo, también asociado a la cuestión candente del uso de la palabra. Cuando un hombre del pueblo llamado Tércites, el único plebeyo que aparece en el poema, descrito como el más feo de los griegos que acudieron a Troya, osa intervenir en la asamblea de guerreros, Ulises le empuja en el centro y le dice en tono imperativo que deje de hablar a quienes son mejores que él, es decir, a los reyes y generales. A pesar del desplante, el revoltoso Tércites tiene suficientes agallas para lanzar un discurso reivindicativo, criticando la codicia del rey Agamenón. Atrida, ¿de qué te quejas otra vez? Tus tiendas de campaña rebosan riquezas y mujeres. No está bien que quien es el jefe arruine a sus guerreros. El poema describe cómo Ulises hiere al deslenguado y cojo Tércites, mientras la concurrencia de soldados que presencia la escena aplaude, vitorea y estalla en carcajadas. Con el cetro, la espalda y los hombros le golpeó. Se encorvó y una lágrima se le escurrió. Un cardenal sanguinolento le brotó de la espalda por obra del áureo cetro y se sentó y cobró miedo. Esa fue la reacción de Tércites después del golpe que le propina el propio Ulises. Mientras disfrutamos de la épica homérica, con su poder de fascinación y sus instantes de apabullante belleza, debemos mantenernos en guardia como lectores, conscientes de que procede de un mundo dominado por la aristocracia patriarcal griega, a la que el autor ensalza sin cuestionar sus valores. La posibilidad de narrar una historia libre y transgresora es ajena a una época en la cual los poetas eran centinelas de la tradición. Habría que esperar hasta la invención de la escritura y de los libros para que algunos escritores, siempre en minoría, empezasen a hablar con la voz de los díscolos, los rebeldes, los humillados y ofendidos, las mujeres silenciadas o los apaleados y feos Tércites. Es una gran paradoja. Provenimos de un mundo perdido al que solo podemos asomarnos cuando desaparece. Nuestra imagen de la oralidad procede de los libros. Conocemos las palabras aladas a través de su contrario, las palabras inmóviles de la escritura. Una vez transcritas, esas narraciones perdieron para siempre su fluidez, su elasticidad, la libertad de improvisación y, en muchos casos, su lenguaje característico. Salvar aquella herencia exigió herirla de muerte. Herida y aún así fascinante, la gran riqueza del imaginario auroral de nuestra cultura ha sobrevivido sin desvanecerse del todo en los confines del tiempo. Escuchamos sus ecos de instantes en la transcripción de mitologías, fábulas, sagas, canciones folclóricas y cuentos tradicionales. Transformada, refundida y reinterpretada, la encontramos en la Ilíada y la Odisea, en las tragedias griegas, en la Torá y en el Antiguo Testamento, en el Ramayana, en los Edda son estos textos de los vikingos, las Mil y una noches. Y precisamente esos relatos exiliados, refugiados literarios en el país extranjero de los textos escritos, son la espina dorsal de nuestra cultura. Difícil es imaginarse una cultura como en la que nosotros vivimos actualmente, en el año 2024, sin la literatura y sin todas estas manifestaciones que desde lo literario nos hablan de cómo nos relacionamos los seres humanos, cómo nos hemos relacionado a lo largo de la historia, cómo incluso podemos relacionarnos en el futuro y pues cómo podemos ordenar esas relaciones en la estructura en la que vivimos en estas sociedades. Tenemos pues todo ese bagaje histórico, monumental de textos que nos hablan de lo que fuimos o de lo que fueron quienes estuvieron antes que nosotros y que, como dice la máxima que se usa comúnmente,
de que pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Bueno, el caso de la historia también pasa de una tradición oral de cómo se contaban las aventuras, lo que pasaba, hasta la transcripción por escrito que hoy conocemos en los libros de historia de muchos hechos históricos. Entonces, bueno, esta es la importancia de la literatura, este es el proceso que tiene y que, como decíamos en algún otro programa, no son procesos lineales, que uno puede decir, comienza en este punto, acaba en este, y en ese es donde empieza el otro. El caso de la oralidad, pues sigue hasta el día de hoy. Hoy sabemos de comunidades indígenas, comunidades de pueblos originarios, en donde persiste muy fuertemente la tradición oral. Y simplemente en el caso de la convivencia familiar, ¿cuántas recetas familiares no han pasado de boca en boca de las mamás, incluso a las hijas, a las nietas y, pues, ¿por qué no decirlo también? A los hijos, a los nietos, que tenemos ya adoptada esa costumbre. Y, pues, lógicamente, como nos lo señala aquí en el texto, a veces esta costumbre oral pues empieza a transformarse de tal manera que se empieza a diluir hasta el grado de desaparecer. Por eso es importante la literatura escrita, los textos escritos, aunque paradójicamente también significa pues no respetar o acabar con la idea original de lo que oralmente se decía al respecto. Bueno, pues vámonos a una pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando de esa pausa continuamos con Letras Militantes, con este fabuloso texto El infinito en un junco de Irene Vallejo. En un momento más continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con El infinito en un junco de Irene Vallejo, un texto extraordinario que nos habla de ese desarrollo histórico de la literatura, claro, desde la perspectiva de Occidente, ¿no? De la cultura occidental, porque lógicamente hay también las expresiones de la oralidad, su transformación en imágenes, en el caso de nuestro continente, en la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, en donde pues todos estos sucesos históricos eran puestos materialmente en los códices para que fueran conocidos y pasaran de generación en generación. Pero de igual manera también existía la poesía, y la poesía también era esa expresión vocal de las historias, de las ideas que nacían de los propios pueblos como los nuestros. No se trata de establecer la supremacía de unos sobre otros, porque pues no se puede hacer de esa manera. Cada expresión cultural tiene su propio valor y tiene su propia repercusión. Simplemente hoy muchas de las palabras que vienen de nuestras culturas originarias, de nuestros pueblos originarios, hoy se han adaptado al idioma español, forman parte del idioma español, incluso del idioma pues, global, pero que nacieron en estas tierras, ¿no? En este continente americano, cuando era poblado por nuestros pueblos originarios. Y bueno, de igual manera, pues una buena parte, simplemente el idioma que estamos hablando, es resultado de esa imposición violenta, de esa llegada conquistadora, saqueadora, pero que finalmente nos ha heredado este lenguaje, nos ha heredado los apellidos, los nombres y muchas de las maneras como hacemos las cosas en nuestra cultura. Entonces, bueno, hay que pues aprender a percibir lo importante en unas y otras. Vamos a continuar pues con la lectura de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Cuando la musa aprendió a escribir, en palabras de Havelock, se desencadenaron cambios asombrosos.
Los nuevos textos pudieron empezar a multiplicarse en infinita variedad porque ya no estaban sujetos a la economía de la memoria. El almacén del conocimiento dejó de ser exclusivamente acústico, se convirtió en un archivo material y por tanto se podía ampliar sin límites. Así, la literatura ganó la libertad de expandirse en todas las direcciones. Ya no tenía que administrar con avaricia la acotada capacidad del recuerdo. Y esa libertad impregnó también los temas y puntos de vista del relato. Frente a la oralidad, que favorecía las formas e ideas tradicionales, reconocibles para su auditorio, el discurso alfabetizado podía abrirse a horizontes desconocidos porque el lector tenía tiempo para asimilar y meditar con tranquilidad las ideas novedosas. En los libros caben planteamientos excéntricos, voces de identidades individuales, desafíos a la tradición. Y bueno, no solamente por lo que tiene que ver con la literatura, entendida como tal, como lo lírico, como pues ficción o como relatos relacionados con la historia o testimonios de la historia, sino que también el hecho de poder escribir y plasmar en un libro el conocimiento técnico es lo que ayuda a que la evolución tecnológica se dé de una manera más dinámica, porque pues no es lo mismo, y esto seguramente nos pasaba a muchos de los que trabajábamos en Luz y Fuerza del Centro, que somos miembros del sindicato, que en los departamentos donde no teníamos manuales para guiarnos a través de nuestra materia de trabajo, pues todo lo hacíamos a través del conocimiento oral que nos iban dejando los altos mandos, los jefes, que se iban jubilando. Y entonces ese conocimiento nos permitía ir desarrollando nuestro trabajo, pero lógicamente generaba estos problemas de adaptación a la época, las cosas que iban variando en el discurso oral y que pues no se podía contratar por escrito. Entonces el hecho de poder dejar en blanco y negro estas ideas, pues lógicamente que facilita la evolución, la eficiencia del trabajo que se hace cuando hablamos de una cuestión técnica. Al abandonar la oralidad, el lenguaje experimentó reajustes arquitectónicos. La sintaxis desplegó nuevas estructuras lógicas y el vocabulario se volvió más abstracto. Además, la literatura encontró nuevos caminos fuera de la disciplina del verso. Como el burgués gentilhombre de Molière, que un buen día se dio cuenta de que llevaba más de 40 años hablando en prosa sin saberlo, los autores griegos descubrieron que sus personajes podían dejar de dialogar en hexámetros. La prosa se convirtió en el vehículo de un sorprendente universo de hechos y teorías. Los enunciados innovadores ensancharon el espacio del pensamiento. Esa ampliación de perspectivas estuvo en el origen de la historia, la filosofía y la ciencia. Para referirse a su labor intelectual, Aristóteles eligió la palabra teoría y el verbo correspondiente theorein, que en griego aluden al acto de mirar algo. Esta elección es muy reveladora. El oficio de pensar el mundo existe gracias a los libros y la lectura, es decir, cuando podemos ver las palabras y reflexionar despacio sobre ellas, en lugar de solo oírlas pronunciar en el veloz río del discurso. Todas estas transformaciones sucedieron a ritmo lento. Solemos imaginar que los nuevos inventos barren rápidamente a los antiguos hábitos, pero esos procesos no se miden en años luz, sino más bien en años estalactita. Poco a poco, como gotas que resbalan en la piedra y dejan detrás finos regueros de calcita, las letras crearon nuevas conciencias y mentalidades. El abandono de la oralidad en la antigua Grecia fue una larga etapa que abarcó desde el siglo VIII al siglo IV antes de Cristo. El abandono de la oralidad, en ese abandono, Aristóteles reunió una amplia colección de libros, inspiradora de la ambiciosa biblioteca alejandrina, lo que hizo seguramente de él el primer hombre de letras europeo en sentido estricto. En realidad no deberíamos hablar de sustitución, sino de una curiosa trabazón entre la oralidad y el lenguaje escrito, un delicado entretejerse. Resulta paradójico, por ejemplo, que en las escuelas griegas los niños aprendieran a leer con la Ilíada y la Odisea. Homero conservó siempre su lugar central en la enseñanza,
como en los tiempos de la enciclopedia oral, fue el maestro indiscutible de toda la Hélade. Por otro lado, es indudable que los grandes contadores de historias y los individuos hábiles componiendo discursos siguen encandilando a los griegos, como demuestra su inagotable pasión por la retórica. En general, el liderazgo político de las ciudades-estado griegas recaía en personas dotadas de un verbo elocuente. Ahí nunca existió esa división característica del mundo medieval entre señores feudales, con mucho músculo pero poca cesera, y los cultos letrados que redactaban sus documentos. Los griegos adoraban la oratoria eficaz sazonada con un cierto gracejo expresivo. El estereotipo humorístico de la antigüedad los presenta siempre galleando, parloteando, importunando. Por ese amor desaforado a la palabra y su frenesí de debate, los romanos que conquistaron Grecia los consideraban charlatanes sin remedio. Afinado el oído, todavía escuchamos resonar las palabras aladas en los coros de la tragedia, en los himnos de Píndaro, en la historia cuajada de relatos que escribió Heródoto, en los diálogos de Platón. Al mismo tiempo, todas esas obras poseen un sesgo novedoso de lenguaje y de conciencia individual. Como suele suceder, no hubo una ruptura completa ni una continuidad absoluta. Incluso la apuesta literaria más novedosa contiene siempre fragmentos y despojos de innumerables textos previos. Es lo que decimos, no se trata de una historia lineal en donde lo oral de repente muere y a partir de ahí todo es a través de textos escritos. Hay esa convivencia, esa trabazón, como lo llama la autora, en donde van conviviendo estas dos formas de expresión. El caso de Sócrates presenta una llamativa amalgama de lo nuevo y lo viejo. Sócrates, un pequeño artesano, pasó su vida merodeando por los gimnasios, por los talleres y por el ágora de Atenas para entablar conversaciones filosóficas con quien quisiera detenerse a hablar con él. Ese gusto por el vagabundeo parlanchín y su desinterés por el hogar, además de hacer desgraciado su matrimonio con Jántipa, le granjearon fama de excéntrico. Era un formidable conversador que siempre se negó a poner por escrito sus enseñanzas. Acusaba a los libros de obstaculizar el diálogo de ideas, porque la palabra escrita no sabe contestar a las preguntas y objeciones del lector. Seguramente se sintiera más próximo a los antiguos bardos de vida al aire libre que a los escritores de tez pálida y aspecto ojeroso. Sin embargo, la musa de la filosofía que sedujo a Sócrates y le inspiró su feliz absentismo laboral, era hija de la escritura. En el mundo de las tradiciones, un personaje como él, con sus orígenes humildes y su impactante fealdad, era de baja estatura, nariz chata y barriga imponente, no hubiera tenido derecho a tomar la palabra en público, sino que habría corrido la suerte de Tércites, que ya escuchamos que el propio Ulises lo insultaba y lo golpeaba. Sin embargo, en la ilustrada Atenas de su tiempo, los aristócratas no solo renunciaron a apalearlo en público, sino que lo respetaron y costearon su actividad filosófica ambulante. Sócrates no fue el único gran pensador que en la encrucijada de la comunicación se abstuvo de escribir. Como él, Pitágoras, Diógenes, Buda y Jesús de Nazaret optaron por la oralidad. No obstante, todos ellos sabían leer y dominaban la escritura. En el Evangelio de San Juan, Jesús se agacha y escribe con el dedo en la arena, justo antes de lanzar su famoso desafío. El que de vosotros no tenga pecado, que tire la primera piedra. Juan no nos revela qué decía la frase escrita en la arena. Tal vez el viento se llevó una máxima tan memorable como la anterior, o solo una lista de recados. Pero lo esencial es que leemos toda la escena. Los discípulos asumieron la tarea de que sus mentores habían desestimado, la escritura, y gracias a la crónica de los apóstoles persiste una imagen nítida de su paso por el mundo. Aunque aquellos maestros tomaron partido por la oralidad, los libros fueron el vehículo decisivo para expandir su mensaje. Cuando la memoria era el único depósito de palabras, los discursos disidentes tenían muy escasas posibilidades de perpetuarse más allá del pequeño círculo de adeptos. Es importante matizar.
En la nueva civilización de la escritura, la oralidad perdió el monopolio de la palabra, pero no se extinguió y de hecho sigue viviendo entre nosotros. Hasta el siglo XX, quienes sabían leer eran minoría en todas las sociedades, y todavía hoy existen cientos de millones de analfabetos en el mundo. Como saben los antropólogos, la voz de los cantos y los mitos nunca ha callado del todo. En el periodo de entreguerras, Milman Parry, investigador de la Universidad de Harvard, viajó a los Balcanes para ser testigo de recitaciones épicas a la usanza de Homero y tratar de desentrañar el enigma homérico. Para su asombro, la historia de su viaje científico se convirtió en una nueva epopeya de estilo antiguo. Un bardo analfabeto interpretó en 1933 un canto que ascendía al filólogo al inesperado rango de héroe mítico. Y dice así: un halcón gris voló desde los hermosos confines de América, sobrevolando países y ciudades hasta llegar a la orilla de nuestro mar. Nuestra historia lo recordará a través del tiempo. Y ahí cierra esta referencia a este filólogo. Otro investigador estadounidense, Hiram Bingham, que un par de décadas antes dio a conocer el yacimiento de Machu Picchu, entraría en el imaginario popular convertido en Indiana Jones y blandiendo su famoso látigo. Durante un corto periodo de tiempo, algunos profesores universitarios consiguieron plaza en la plantilla heroica del universo épico. Y sí, efectivamente, Hiram Bingham era un antropólogo, un investigador que pues vestía esa usanza y corría pues no las mismas historias que Indiana Jones, pero sí muy del estilo. De ahí se inspiró el propio Spielberg para crear este personaje de Indiana Jones, un aventurero pero que se dedicaba a investigar la historia. Aunque en apariencia pueda resultar paradójico, la oralidad debe enormes triunfos a los avances de la tecnología. Desde tiempos remotos, el poder de la voz humana solo podía alcanzar a las personas físicamente presentes. La radio y el teléfono fulminaron esas limitaciones. El sonido tanto de los discursos solemnes como de la cháchara cotidiana está en condiciones de alcanzar a toda la población del mundo. Con la proliferación de los teléfonos móviles, los satélites y la cobertura, nuestras palabras viajan de un extremo a otro de la geografía planetaria con alas más largas que nunca. El cine, que empezó siendo un espectáculo mudo, persiguió ansiosamente el tránsito al sonoro. Mientras duró la etapa silente, las salas dieron trabajo a unos curiosos personajes. Los explicadores, yo no conocía esta parte de la historia, que pertenecían a la antigua tribu de los rápsodas, trovadores, titiriteros y narradores. Su tarea consistía en leer los rótulos de las películas, lo que se les llama también los intertítulos de las películas mudas, cuando se ve que hay acción o que están hablando dos personajes, y luego tenemos una pantalla en negro con texto que nos explica o el diálogo o lo que está sucediendo, ¿no? Esos eran los intertítulos, y resulta que había narradores, porque pues, la gente no sabía leer también, ¿no? En los comienzos, su presencia era tranquilizadora, porque la gente se asustaba al ver por primera vez en una proyección. No entendían cómo podía brotar una calle o una fábrica, un tren, una ciudad, el mundo, en una sábana. Los explicadores ayudaban a suavizar el extrañamiento del cine, cuando las imágenes en movimiento entraron en nuestras vidas. Acudían a provistos de artilugios como bocinas, carracas y cáscaras de coco para reproducir los sonidos que veían en la pantalla. Señalaban los personajes con un puntero. Respondían las exclamaciones del público. Improvisaban expresivos monólogos al hilo de la acción. Interpretaban, daban carácter a la silenciosa trama. Desataban carcajadas. En el fondo, intentaban llenar el inquietante vacío que creaba la ausencia de voces. Los explicadores más divertidos y elocuentes llegaron a ser anunciados en los programas de los cines porque muchos espectadores acudían a las salas atraídos por ellos y no por las películas. Heigo Kurosawa fue un admirado benshi, narrador de películas mudas para el público japonés. Recordemos, se apellida es Heigo Kurosawa. Se convirtió en una estrella. La gente acudía en masa a escucharlo. Introdujo a su pequeño hermano, Akira, que por entonces quería ser pintor, en los ambientes cinematográficos de Tokio.
En torno a 1930, con la vertiginosa llegada del sonoro, los Benshi perdieron su trabajo. Su fama se eclipsó y fueron olvidados. Heigo se suicidó en 1933. Akira dedicó toda su vida a dirigir películas como las que aprendió a amar en la voz de su hermano mayor. Y sí, pues hablamos de el gran maestro del cine japonés, Akira Kurosawa. Dice la autora, mientras estoy sumergida en el capítulo anterior, concentrada en las voces distantes de tiempos remotos, me alcanza la onda expansiva de la agitada actualidad. Tras la noticia se ha desatado el verborreico concierto de comentarios, indignaciones e ironía en las nerviosas redes sociales. Suenan los ¿será posible? Y los ¿ya era hora? La polémica alcanza el punto de efervescencia. Los periódicos y las emisoras de radio consultan a sus expertos habituales. No hay tregua. Twitter vomita la penúltima novedad inaudita. La Academia Sueca ha concedido el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Asisto divertida a la cacofonía mediática de apocalípticos e integrados. Los entusiastas celebran que las jerarquías y el esnovismo literario hayan saltado al fin por los aires. Los indignados desconfían del postizo vanguardismo del vetusto comité sueco. Sospechan que aquí no hay intención de desacralizar o expandir el concepto de escritor, ni una derrota de los aduaneros uniformados que vigilan las lindes de la literatura y solicitan visado de entrada. En esta elección ven simple oportunismo y sed de repercusión pública. Los más exaltados prefieren llamarlo banalización y se preguntan escandalizados cuál será el siguiente paso tras tamaña insensatez. Detrás del cantautor irrumpirán en la sacra sanctorum de la academia una jauría de hijos bastardos de la palabra, guionistas de cine y televisión, autores de cómics, monologuistas, diseñadores de videojuegos y proyectos transmedia, epigramistas de Twitter. ¿Son ellos las tribus del porvenir? Yo, invadida por el libro que escribo, pienso en Homero. Pienso en la multitud de bardos itinerantes agazapados detrás de su nombre. Ellos fueron los primeros. Cantaban para entretener a los ricos en sus palacios y a la gente humilde en las plazas de las aldeas. Por aquel tiempo, ser poeta era un asunto de suelas gastadas, de polvo de los caminos, del instrumento a la espalda, de recitales al caer la noche y ritmo en el cuerpo. Aquellos artistas caminantes, los andrajosos enviados de las musas, y sabios bohemios que explicaban el mundo en canciones, mitad enciclopedistas y mitad bufones, son los antepasados de los escritores. Su poesía vino antes que la prosa y su música antes que la lectura silenciosa. Un Nobel para la oralidad. ¿Qué antiguo puede llegar a ser el futuro? Esta reflexión intermedia que hace Irene Vallejo, pues es lógico al calor de lo que en ese momento, cuando ella estaba escribiendo el libro, se dio con la entrega del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan, uno de los compositores y cantautores más emblemáticos del siglo XX, pues de la canción en inglés, y que pues tiene su mérito, ¿no? Hay innumerables canciones que trascienden el top 10 de canciones, que se convierten en verdaderas poesías que han estado inundando la cultura occidental y también la oriental y de prácticamente cualquier latitud de este planeta a partir de las palabras de Bob Dylan. Que Bob Dylan, bueno, pues es reconocido como eso, como un poeta, que no es muy agraciado en su tono de voz, que tampoco es muy digamos, eficiente, que tampoco es muy virtuoso en el manejo del instrumento musical que ha utilizado históricamente, que es la guitarra, primero la guitarra acústica, después la guitarra eléctrica, y entonces fue objeto de mucha crítica, de mucha controversia, cuando se le da el Premio Nobel de Literatura. Pero la reflexión que hace Irene Vallejo es muy cierta, muy profunda, cuando, bueno, pues finalmente es, digamos, una especie de reconocimiento a todos aquellos poetas de la antigüedad que dieron lugar a la literatura y que sin ellos la literatura como la conocemos ahora pues no existiría, o quizás existiría de otra manera.
De niña creía que los libros habían sido escritos para mí, que el único ejemplar del mundo estaba en mi casa. Estaba convencida. Mis padres, que durante aquella época de su vida eran gigantes espléndidos y todopoderosos, se habían ocupado en sus ratos libres de inventar y fabricar los cuentos que me regalaban. Mis historias favoritas, que yo saboreaba en la cama, con la manta hasta la barbilla, en la voz inconfundible de mi madre, existían, claro está, solo para que yo las escuchase. Y cumplían su única misión en el mundo cuando yo le exigía a la gigante narradora más. He crecido, pero sigo manteniendo una relación muy narcisista con los libros. Cuando un relato me invade, cuando su lluvia de palabras cala en mí, cuando comprendo de forma casi dolorosa lo que cuenta, cuando tengo la seguridad íntima, solitaria, de que su autor ha cambiado mi vida, vuelvo a creer que yo, especialmente yo, soy la lectora a quien ese libro andaba buscando. Nunca le he preguntado a nadie si siente algo parecido. En mi caso, todo se remonta al país de la infancia y creo que hay un motivo esencial. Mi primer contacto con la literatura fue como lectura en voz alta, como encrucijada donde confluyen todos los tiempos, el presente de la escritura y el pasado de la oralidad. Como pequeño teatro con un solo espectador, como cita fiel, como plegaria liberadora. Si alguien lee para ti, desea tu placer. Es un acto de amor y un armisticio en medio de los combates de la vida. Mientras escuchas, con soñadora atención, el narrador y el libro se funden en una única presencia, en una sola voz. Y de la misma forma que tu lector modula para ti las inflexiones, las sonrisas tenues, los silencios y las miradas, también la historia es tuya por derecho inalienable. Nunca olvidarás a quien te contó un buen cuento en la penumbra de una noche. Una mujer escucha leer a su amante adolescente en cada uno de sus encuentros eróticos. Me fascina imaginar esos momentos descritos en El lector de Bernard Schlink. Todo empieza con la Odisea, que el chico traducía en sus clases de griego del instituto. Léemelo, dice ella. Tienes una voz muy bonita, chiquillo. Cuando él intenta besarla, ella retira la cara. Primero tienes que leerme algo. A partir de ese día, el ritual de sus encuentros incluye siempre la lectura. Durante media hora, antes de la ducha, el sexo y el reposo, en la intimidad del deseo, él va desovillando historias mientras la mujer, Hannah, escucha con atención, a veces riéndose o bufando con desprecio o haciendo exclamaciones indignadas. A lo largo de los meses y los libros, Schiller, Goethe, Tolstoy, Dickens, el chico de voz insegura aprende las habilidades del narrador. Cuando llega el verano y los días se alargan, dedican todavía más tiempo a la lectura. Una tarde de bochorno veraniego, recién acabado un libro, Hannah se niega a empezar otro. Es su último encuentro. Días después, el chico llega a la hora habitual y llama al timbre, pero la casa está vacía. Ella ha desaparecido. De repente, sin explicaciones. El final de las lecturas ha marcado el final de su historia. Durante años, él no puede ver un libro sin pensar en compartirlo con Hannah. Tiempo después, mientras estudia Derecho en una universidad alemana, él descubre por azar la oscura historia de su antiguo amante. Fue guardiana en un campo de concentración nazi. También allí hacía que las prisioneras le leyeran libros, noche tras noche, antes de arrojarlas al tren que las conducía a una muerte segura en Auschwitz. Por ciertos indicios, atando cabos, comprende que Hannah es analfabeta. Reconstruye la historia de una joven emigrada del mundo rural, sin educación, acostumbrada a trabajos de poca monta, que se embriaga con el puesto de mando en un campo femenino cerca de Cracovia. Bajo esa nueva luz se explica la dureza de Hannah, que a veces rozaba la crueldad, sus mutismos, sus reacciones incomprensibles, su sed de lecturas en voz alta, su marginación, sus esfuerzos por ocultarse, su aislamiento. Los recuerdos amorosos del joven estudiante se tiñen de horror, y sin embargo toma la decisión de grabar la Odisea,
en cintas de cassette y hacérselas llegar a la cárcel a ella para aliviar su soledad. Mientras Hannah cumple su larga condena, él no deja de enviarle grabaciones de Chekhov, Kafka, Max Frisch, Fontaine. Atrapados en su laberinto de culpa, espanto, memoria y amor, los dos se resguardan en el antiguo refugio de las lecturas en voz alta. Esos años de narraciones compartidas reviven las 1001 noches en que Sherezade aplacó con sus relatos al sultán asesino. Náufragos de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y con las heridas europeas todavía en carne viva, el protagonista y Hannah regresan a las antiguas historias en busca de absolución, de cura, de paz. Este pasaje muy interesante de la novela que nos narra Irene Vallejo, pues seguramente a ustedes, o a algunos de ustedes, les ha hecho pues un eco, ¿no? Porque esta historia ya fue adaptada para el cine. Se trata pues de la película El Lector, conocida también como Una Pasión Secreta, y protagonizada por Kate Winslet en el papel de Hannah, y con David Cross y Ray Fiennes, que hacen el papel de este muchacho, de Michael Berg, cuando es joven y ya cuando es adulto, y graba estas lecturas que hacía en voz alta para Hannah y para su estancia en la cárcel. Es una película brutal, muy fuerte, muy interesante, pero muy fuerte, y pues tiene su origen en una novela que nos habla de esa importancia de la literatura. Creo yo que efectivamente la lectura en voz alta nos ayuda a crear una atmósfera que lógicamente no se puede comparar con la lectura mental, cuando uno está en la intimidad de la soledad, leyendo en silencio un texto y creándose todos estos universos y regresando sobre el texto, repasando algunas de las palabras y de repente interrumpiéndose en la lectura para hilar pensamientos que están relacionados con eso que está leyendo, o recordando cosas que se han disparado a partir de la lectura que uno está haciendo. Son dos universos tan distantes y tan distintos, pero que están amarrados por la propia literatura, y que en el caso de la oralidad, el de la lectura en voz alta, como decimos, pues tiene que ver con esta experiencia colectiva de poder compartir por momentos cómo se va creando esta atmósfera, ¿no? Muy parecido a la experiencia colectiva que se tiene, por ejemplo, en una sala cinematográfica. Retomando el tema de esta película, el hecho de sentarnos en una sala de cine en la oscuridad y dejarnos llevar por la historia que estamos viendo, que tenemos ante nuestros ojos, lo que escuchamos, los efectos de sonido, la música, los énfasis que hace la música incidental, los efectos de sonido que se utilizan a lo largo de una película. Bueno, eso nos crea otro tipo de ambiente, ¿no? Y nuevamente lo colectivo, lo que se da en el grupo social, tiene una importancia superior, aunque distinta, pero sí superior, porque, por ejemplo, lo que nosotros podemos leer en un texto de manera silenciosa y que busca generarnos a lo mejor la risa, puede que lo logre, pero en el cine es casi un hecho que se va a lograr, porque la risa es contagiosa. Entonces, si nosotros vemos en el cine una secuencia o una broma que dispara la risa en una persona, inmediatamente eso se va a contagiar al resto de la gente. Puede que todos captemos ese momento gracioso al mismo tiempo, o puede que nos contagie la risa de alguien que también está viendo la película en ese momento. Y lo mismo pasa con la lectura en voz alta. Esos sentimientos que despiertan, que pudieran ser diferentes entre los espectadores, cuando generan un disparador como es en este caso la risa, esa se contagia. Y pues eso genera una especie de hermandad entre quienes estamos en el mismo lugar, sea escuchando a quien nos está leyendo en voz alta o viendo una película. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la lectura de El infinito en un junco, de este pedazo de la historia que nos da Irene Vallejo sobre esta transición de pues la oralidad a la literatura. Ya iremos rescatando muy probablemente en otros episodios de Letras Militantes otras partes de este texto. Debo decirlo, no lo he terminado el libro, es un libro bastante amplio, muy bueno, muy recomendable,
que ya se puede encontrar en la red, en formato PDF, y que bien vale la pena porque pues nos trae recuerdos o nos genera el morbo, la curiosidad por escarbar en esas historias que ella nos va relatando. Y que finalmente son historias que nos hablan de nosotros mismos, de seres humanos buscando trascender, buscando traspasar aquello que es pues una frontera que a veces nos parece natural, pero que podemos rebasarla si nos lo proponemos a través de la imaginación, de la creatividad y de las ideas. Por el momento es todo en Letras Militantes, agradeciendo como todas las semanas, como todos los programas, a mis camaradas de Radio SME por el apoyo para la producción de este programa, a mis compañeras de la Prosecretaría del Trabajo por su apoyo para que se pueda realizar este programa para todos ustedes a través de Radio SME. Entonces, agradeciendo su atención, nos despedimos hasta la próxima emisión de Letras Militantes. Que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.